amigos, soy Alejandra de León, bienvenidos a Gente de Cambio. Nosotros consideramos importante que los guatemaltecos estemos enterados de los protagonistas en las elecciones 2015, por lo cual les tenemos preparados algunos programas especiales. Hoy, desde el Portal del Ángel, tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Alejandro Yamatei. No te pierdas esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio, amigos. Hoy tenemos la visita muy grata del doctor Alejandro Yamatei Falla, un médico y politólogo muy conocido en nuestro país que ha tenido una gran actividad en las cosas políticas en Guatemala. Actualmente está nominado a candidato a la presidencia por el partido Fuerza. Y hoy vamos a conocer tu historia, Alejandro. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro programa. No, a vos muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. A ustedes, estimados amigos y amigas, un gusto llegar hasta la comodidad de su casa. Y vamos a conocer un poco de la vida de Alejandro. ¿Cómo es tu niñez y adolescencia en Guatemala? Pues de las normales de nuestra época, de mucha tranquilidad, de poder jugar en la calle, de poder compartir con los amigos, de poder salir tarde del colegio, irse caminando. Fue una niñez y una adolescencia como la que tuvimos todos. Éramos muy tranquilos, éramos pocos guatemaltecos y pues abundaba el espacio, pero sobre todo eran épocas mucho más seguras que ahora y podíamos deambular libremente. Así que yo creo que fue pues lo que tuvimos. Y como quisiéramos como debería ser, ¿verdad? Como debería ser ahora, Alejandro. Y cuéntanos, estudias en la Universidad de San Carlos y obtienes el doctorado en Soy médico y cirujano, graduado el 31 de octubre de 1980, si mi memoria no me falla, pese a los años, debido a mi enfermedad, que yo tengo una esclerosis múltiple, que me principia estando en el último año de la carrera, no pude hacer en medicina lo que quería hacer. Yo he estado 3 veces cuadripléjico, parado de la nuca para abajo, 3 veces he estado perdiendo el habla, tengo afectado un ojo, un oído y pues de la edad de mi hijo pequeño, 21 años, fue la última exacerbación que tuve de la enfermedad y Dios tan lindo la detuvo, y así que voy con más energías. Ahora con mucho más fuerza, Alejandro, qué bueno. Más fuerza. Y cuéntanos, ¿cuándo nace tu interés por la cosa política? Bueno, de hecho, mi interés nació que nadie me daba trabajo. Entonces tuve que recurrir a irme a trabajar al Estado. Era médico en silla de ruedas, como que no muchas posibilidades. Entro a la Dirección General de Servicios de Salud en 1982, a la coordinación de áreas. Estando ahí, hubo la famosa depresión tropical Paul, que afectó a casi 250.000 de personas. A mí me toca, por ser el nuevo, la responsabilidad de hacerme cargo de la participación del Ministerio de Salud, y lo hicimos muy bien. Nadie se quiso hacer cargo y a mí me lo dieron como era el nuevo, era más fácil de ser echable, digo yo. Y entonces me hice cargo de la emergencia, salimos muy bien. Se me acerca la gente de la Oficina Sanitaria Panamericana y me dijeron, mire, ¿le gustaría estudiar la atención de desastres? Bueno, le dije, mire, no puede ser en medicina, este es un nuevo campo, es algo... Y entro a estudiar el tema y termino siendo asesor temporero de la OPS y la OMS en el tema de desastres. En 1985 el presidente del Tribunal Supremo Electoral me invita a platicar con él y llego y me dice, mire doctor, quiero que usted sea el coordinador general de las elecciones de 1985. Y le digo, mire Lick, yo una vez he ido a votar y se clavaron mi voto, le dije que no tengo mucha experiencia electoral. No, me dijo, es que las elecciones en Guatemala siempre han sido un desastre y como usted es experto en desastres, hágase cargo de ese. Resulté en el 85, en el 88, en el 90 haciéndome cargo de las elecciones. Bueno, ahí tuviste una participación muy relevante y una de relación hecho, con el
el licenciado Gerbruger, De que hecho, hicieron un fuimos, trabajo magnífico, ¿no? bendito sea Dios, fueron declaradas o han sido declaradas las mejores elecciones en la historia del país. Pero en 1991 presento los resultados, era todavía 6 de enero, eran las 12 menos 20 de la noche del 6 de enero. Presento los resultados de la segunda vuelta, en menos de 6 horas teníamos los resultados ya definidos, y presento mi carta de renuncia. Y entonces el licenciado me da las gracias y me dice, mire, pero ¿y por qué la carta de renuncia? ¿Qué pasó? ¿Hay algo malo? Y le dije, no, ¿sabe qué? Tenemos elecciones libres, son cristalinas, tenemos un Tribunal Supremo Electoral de alpetate. ¿Sabe cuál es el problema del sistema político de Guatemala? El cartón de lotería. Ahí no está la buena gente. Este cartón de lotería se está llenando con gente que lo que estamos logrando aquí se va a perder. Y efectivamente es lo que ha sucedido. Entonces ahí tomé la decisión de principiar a luchar, ya siempre en política, pero desde el punto de vista partidista. Y ahí hemos estado tratando de luchar, aunque a mucha gente no les gusta que la gente decente participe en política. Bueno, pero las cosas se están dando como para generar cambios como nosotros promulgamos en nuestro programa. Es que tenemos que cambiar. ¿Cuál es el sinónimo de político ahorita? Si uno menciona político, ¿a qué le sabe? Ladrón, mentiroso, corrupto, pajero, transero, traidor, coche, maldito, desgraciado, hijo de su madre, ¿qué más? Pero ¿por qué no justo, capaz, honesto, decente, trabajador, honorable, que ame a su comunidad, a su país? Porque la gente correcta, la gente decente, la gente que aspiramos a tener un buen país, preferimos no participar en política y dejarle el espacio a quienes van por sus intereses. Hoy, el momento que está viviendo Guatemala demanda que los guatemaltecos no solo nos involucremos, sino que asumamos como sociedad el control de las riendas de nuestro propio destino. Y que eso entonces te llevaría a un quehacer político de mejor calidad, por supuesto, ¿no? Vas a tener, yo siempre he dicho que en este país, mi fe en el país es que todavía los buenos somos más. Esa es mi fe en el país. Pero ¿por qué si somos los buenos más? En el Congreso son los menos y no es la representación nacional, y el Congreso no representa no es una auténtica representación nacional. Si lo fuera, ahí estaría gente honesta y trabajadora en su gran mayoría. Pero ahí lo que son más son los cacos, y entonces simple y sencillamente ha sido un reflejo de lo que nosotros, la ciudadanía, hemos hecho, es dejar que otros destruyan nuestras vidas. Entonces tú decides participar en la contienda electoral, primero a la alcaldía y posteriormente a la presidencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, hablar la verdad en política es lo más complicado que hay. En primer lugar, porque estamos acostumbrados a que nuestros candidatos aparezcan como Superman. Todo lo van a resolver. Y posteriormente, cuando ganan, ya no aparecen el día de la toma de posesión como Superman, sino aparecen como Santa Claus. Solo se cambian el disfraz y principia los regalitos y las cuestiones. No es a entrarle a resolver los problemas. Guatemala tiene problemas de fondo, problemas muy serios, que tenemos que enfrentarlos con soluciones serias. Eso a la gente que es la titiritera, que le fascina tener sus monigotes bailando, no les conviene, porque en nuestro país, desgraciadamente, hay muchísima gente que vive de la miseria, de la pobreza, de la ignorancia, de la inseguridad de la gran mayoría. Entonces, para un joven en este país, tiene más oportunidades de llegar vivo a los Estados Unidos y subirse en la bestia y después atravesar el desierto, que correrse el riesgo de quedarse a vivir aquí. O sea, y sin embargo, somos un país de oportunidades que no las hemos sabido aprovechar. Pues mira, yo creo que se están abriendo las puertas para ello y lo vamos a seguir tocando a lo largo del programa. Tienes también la experiencia del sistema penitenciario y una situación embarazosa y mal llevada según el criterio de muchas personas y que te lleva hasta la situación del caso Pavón y todo esto. ¿Cómo fue esta situación, Alejandro? 10 meses, 17 días, en un proceso de más de 4 años, que el único fin era sacarnos de la contienda electoral del 2011 porque ya sentían que íbamos a ganar. En este país hacer lo correcto muchas veces tiene nada más 2 caminos finales, es el panteón y la prisión, si uno hace lo correcto en la función pública. El mal se menea como puede, el bien solo tiene una forma de actuar.
Yo enfrenté el proceso, incluso escribí el libro Relato de una injusticia, el caso de Yamatei, el cual demuestra en 628 páginas con evidencias, con pruebas, etcétera, que las 13 sentencias que tuve al final a favor, ni una en contra, tienen una razón. El caso era un montaje para tratarnos de hacer políticamente daño. Es una página de mi historia que ya le di vuelta. No voy a vivir con el recuerdo de la prisión, sino que voy a vivir con el recuerdo de que eso yo no debo permitir que le pase a nadie más, porque eso le pasa a miles de guatemaltecos todos los años. El que los acusen falsamente o el que simple y sencillamente no haya justicia. Y esa sí, es una marca que me va a acompañar el resto de mi vida, el no permitir que más gente sufra. Pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar escuchando toda esta gran historia que tienes que compartirnos. Amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación. Generando propuestas y respetando el Estado de Derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este su espacio, Gente de Cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10:30 p.m. y su repetición los sábados 1:30 p.m. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala, una mente a la vez. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta agradable entrevista con el doctor Alejandro Yamatei Falla, quien es nominado como candidato presidencial por el Partido Fuerza. Cuéntanos, Alejandro, ¿por qué con el Partido Fuerza? Bueno, es un nuevo partido político, primera vez que va a participar. Coincidimos hace como 10 meses con ellos en el sentido de que teníamos que atrevernos a hacer cosas distintas en la política. Una de esas cosas es ni un diputado a la reelección. La otra era no regresar a ningún diputado que hubiera estado en el Congreso y que regresara al Congreso de la República, porque es haber salido de algunas viejas mañas y volverlas a regresar al Congreso. No se trata de eso. Es impulsar nueva gente, es gente con valores, con principios, con ideales, en una mezcla de profesionales, de técnicos, de mujeres, de jóvenes, o sea, gente que va. Incluso el día de ayer firmando un compromiso en una declaración jurada so pena de perjurio con la ratificación de la renuncia al Congreso y la renuncia al Congreso de que en donde es prohibido, y aceptan ellos, prohibido cambiarse de partido y de lo contrario pues tienen que renunciar al Congreso de la República. Porque vamos no a jugar sino con una agenda legislativa que pretende cambios reales a la situación del país y pues tenemos que mejor hacerlo con un compromiso de ese tamaño, que es primera vez en la historia política que se logra. Hubo gente que nos dijo, no, yo con eso, pues, entonces no. Mejor no. A diferencia de otros partidos, con nosotros nadie pagó su curul. Nosotros dijimos, un requisito ponemos, y es que tienen que firmar eso. Hubo gente que nos dijo, no, doctor, porque yo llego y después lo que conviene, chato, bendito sea Dios, no vas con nosotros, búscate otro. Así que logramos una buena consolidación y así como esa una serie de cambios que tenemos que hacer, como por ejemplo en la forma en la que estamos presentando el plan de gobierno, totalmente distinta, a través de las redes sociales, por temas, para poder generar discusión semana a semana sobre ¿y por qué así? Porque lo que Guatemala está urgida son de soluciones, no de canciones, y hay soluciones a los problemas del país, que por supuesto tocan intereses de gente que quiere mantener un status quo perverso, es cierto. Esos son los que nos cierran las puertas, esos son los que nos niegan una noticia en un periódico, etcétera, porque es mantener la mafia. Pero, bueno, pero que te abre espacios en programas como este también. Pero no, es que a eso es a lo que iba. En Guatemala yo estoy convencido que la gente decente, la gente de cambio, somos la mayoría. Y ustedes abren el espacio, lo cual, miren, de veras, yo se los agradezco infinitamente, porque nos da la oportunidad de poderle expresar a la gente. Guatemala está urgida de necesidades,
Pero entrémosle a resolver los problemas de fondo, entrémosle a resolver los problemas estructurales que tiene el país. Hay que combatir la pobreza, sí, pero hay que generar empleo. La pobreza no se va a combatir con una laminita, con una bolsita, porque ni siquiera llenan los requerimientos mínimos para que alguien pueda comer. Eso es hacer un show que nos endeuda para mantener programas populistas, clientelares. Queremos resolver el problema de la pobreza, hay que hacer trabajar al país. Queremos resolver el problema de nuestros jóvenes que no encuentran empleo, hay que generar las condiciones para que Guatemala sea un destino en la inversión. Tenemos que entrar en el tema turístico, que jamás le hemos entrado como deberíamos de hacerlo y en donde podríamos tener miles de gentes trabajando en el sector turístico, desde la microempresa, desde el tuk-tuk, desde el lanchero, desde la señora que cocina, la que tortea, el mesero, el guía de los turistas, etcétera, etcétera. Y jamás somos uno de los 3 países en América, en el continente americano, que nunca hemos tenido una ley de fomento al turismo. Encima de todo, venir a invertir en este país sin fomentarlo, con la inseguridad y con las leyes fiscales que son tan cambiantes en este país, a la gente no le es atractivo. Eso es estabilizar la situación para generar cambios. Es una realidad y se puede hacer. Ahora, hay gente que eso no le conviene. Y esto me imagino que está plasmado en tu plan de gobierno, que también estás presentándolo antes y de una forma innovadora también. Así es, a través de videos, en donde al día de hoy llevamos ya 5 videos, mañana subimos el 6º. Ya pasamos el tema de educación, urge una reforma educativa, eso todo el mundo lo entendemos, porque esa reforma educativa y el segundo video que tiene que ver con el plan de corrupción o anticorrupción, la combinación de esas dos cosas es lo peor que hay. Un sistema político corrupto con la ignorancia de la gente y aquí hacen con lo que quieren con nosotros. Entonces hay que combatir las dos cosas. Tenemos el Plan Nacional de Austeridad, que es bajar dramáticamente los gastos administrativos del Estado para que haya más dinero para invertir en la gente. Tenemos el tema de salud pública, que por ser médico, haber trabajado en el Ministerio de Salud, etcétera, tengo conocimiento. Tenemos que recuperar el sistema que está en un colapso total, producto de nuevo otra vez de la deficiencia administrativa, pero sobre todo de la corrupción. Ahora, esto del presupuesto nacional me llama mucho la atención, porque es lo que estamos viviendo ahorita. Lo que hemos vivido por mucho tiempo. Y hemos vivido por mucho tiempo también, pero por lo menos sale más a luz y se acrecenta en este último tiempo. ¿Crees que sí es manejable esta situación? Totalmente. En tu propuesta, ¿cómo la ampliarías un poquito para motivar? Te voy a poner el ejemplo de la presidencia. Todo el mundo me dice, mire doctor, ¿y usted, el presidente, se bajaría el sueldo? Y les digo, miren, bajar el sueldo al presidente es marginal. Y explico por qué. Lo voy a hacer, pero es marginal. El presidente gana $18,000, un poquito más, al mes. Lo cual todo el mundo coincidimos que es un sueldo totalmente fuera de la realidad para un país pobre. Entonces yo creo que el presidente se tiene que bajar el 66% de su sueldo, para que queden 6,000. Esos son 12,000 de ahorro al mes por 12 meses, son 144,000 más el bono 14 y lo demás, son $160,000. $160,000 es $1,500,000 de quetzales. Pero el presupuesto de la presidencia es de 232 millones de quetzales al año, de los cuales 154 se van en las AAS. ¿Qué beneficio tiene la gente con que el presidente tenga 1,100 guardaespaldas para cuidarlo? El problema no es el sueldo, el problema son los gastos. El sueldo se baja, pero las AAS tienen que desaparecer. Aparte de eso, una partida de $1,500,000 de quetzales más al mes para la seguridad perimetral del presidente. Eso es cuidarle las fincas y cuidarle las casas al presidente. Eso es ridículo. En este gobierno se gastó la presidencia este año, solo este año, 27 millones de quetzales en el programa de transparencia. ¿Cuál? Gobierno electrónico. ¿Cuál? Pero 27 millones, 2 millones y pico. Nosotros pensamos una presidencia que no gaste más de 70, 72 millones al año, lo cual serían 160 que hay que bajar. Claro. Vamos a bajar los contratos fantasmas que hay en todo el Estado, los gastos administrativos. Tenemos un ministerio como el de Ambiente y Recursos Naturales, que es el más chiquito y debería ser uno de los fuertes, pero es el más chiquito, porque también no conviene mucho entrarle al tema ambiental a ciertas empresas, entonces lo han mantenido ahí enano ese pobre ministerio.
Y, por ejemplo, ese ministerio, que es de los más pequeños, nos cuesta a los guatemaltecos 4 millones de quetzales al año en celulares, 3 millones de quetzales al año en combustible, 2 millones de quetzales en llantas, y casi no tienen carros. O sea, cuando uno mira el desperdicio de recursos que tenemos, nosotros tenemos que bajar la proporción de casi 75 centavos de cada quetzal en gastos de mantenimiento, de funcionamiento y administración, lo tenemos que bajar a 50 o menos, ya pagando la deuda externa para que podamos invertir en la gente. Vamos a tocar esto en el siguiente segmento porque es un tema muy interesante y de mucha actualidad. Amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación. Generando propuestas y respetando el Estado de Derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este su espacio, Gente de Cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10:30 p.m. y su repetición los sábados 1:30 p.m. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala, una mente a la vez. Continuamos con su programa Gente de Cambio en esta agradable y enriquecedora entrevista con el doctor Alejandro Yamatei Falla, quien es candidato presidencial por el partido Fuerza y que nos está platicando sobre su propuesta de plan de gobierno. Alejandro, vamos a continuar en esta agradable charla y con tantos conceptos tan importantes para los cambios que vienen en nuestro país. Bueno, de hecho, tenemos que aprovechar esta época que estamos viviendo para poder introducir los cambios. Hoy hay una participación social que es importante. De hecho, la garantía de que las cosas se puedan hacer una realidad y que hayan cambios en el país depende más de la sociedad que de un presidente. A diferencia de otros que creen y dicen que ellos son el cambio para el país. Un presidente no cambia un país, esa es una mentira. La sociedad consciente y participativa cambia el país y cambia al presidente las veces que quiere, porque somos nosotros los guatemaltecos los que tenemos que asumir el control, exigir la transparencia, involucrarnos y ejercer la ciudadanía todos los días, no cada 4 años a la hora de ir a votar, sino ejercer la ciudadanía. Eso es denunciar, ver si un funcionario está viviendo mucho más arriba de sus posibilidades, denunciarlo, es volver al corrupto un ente de rechazo social y no como algunos que miran al corrupto hasta se sientan a la par de él porque como es millonario, entonces hay que salir a la par del millonete, pero son millones que han sido construidos con gente que incluso está muerta en los hospitales. O sea, no podemos, algo que tenemos que dimensionar muy bien, es que la corrupción en este país mata más gente que las maras en las calles. Y no hacemos absolutamente nada porque la corrupción se detenga. Y es ahí en donde este momento es importantísimo para el país, para lograr que frenemos la corrupción ya de una vez por todas. Y que esa es parte del plan de gobierno tiene que ser esta planificación el que control. tiene, ¿no? ¿Vos sabés cuántas oficinas tiene el gobierno de la República que compra? 586. De las cuales 83 están en el Ministerio de Salud. Son oficinas que compran, son chorros abiertos, con fuga de una gotita o una fuga permanente. Nosotros estamos estableciendo el primer sistema que va a haber en la historia de este país, que va a agarrar los 586 chorros, y los chorros no se van a poder abrir si no va a un programa que nosotros le llamamos la mesa inteligente, que entra sin la intervención humana y dice el precio es correcto o no es correcto. Y 2, ¿hay disponibilidad presupuestaria o no? Porque no se trata de seguir comprando aberrantemente, como ha hecho este gobierno, una deuda interna, una deuda flotante que le llaman, que ya supera los 13,000 millones de quetzales. Entonces, ese es demasiado basura bajo la alfombra, es corrupción neta. Y si queremos más dinero para invertir en la gente, hay que disminuir el tamaño del Estado, hay que disminuir los gastos y hay que ser mucho más eficientes. Y la única forma es controlándolos. O sea, el que vaya a querer
estar en el gobierno por robar va a tener un mal negocio. Va a tener un presidente que persigue la corrupción durante toda su vida y lo va a seguir haciendo. Va a tener un presidente que va a estar encima y que no va a permitir que uno de sus funcionarios resulte involucrado en un acto de corrupción, porque lo colgamos. Vamos a endurecer las penas para que la corrupción sea castigada drásticamente, porque es gente que se está aprovechando de la miseria de otro, de la enfermedad de otro, de la ignorancia de otro, de la inseguridad de otro. Y eso hay que castigarlo ejemplarmente, porque si no, ¿cuándo la buena gente va a querer entrar a trabajar al gobierno? Si va a ser perseguido por hacer lo correcto, o si simple y sencillamente dice, bueno, yo voy, pero el que esté a la par mía es un caco y entonces yo voy a salir perjudicado. El gobierno necesita a las mejores personas de Guatemala preparadas para ir a hacer gobierno. Y la única certeza que podemos tener es un gobierno que no nos dé vergüenza decir que estamos ahí, sino que al contrario, nos sintamos orgullosos de estar en un gobierno que está defendiendo a la población, sobre todo a la más necesitada. Y mire, algo muy interesante que me estaba enterando es que están queriendo impulsar los debates para tener este tipo de presentaciones y que el momento se está dando para ello. Sí, pero, y de hecho, esta es una cordial nueva invitación a los que aspiran a ser candidatos a la presidencia a que debatamos. Porque miren, no quieren porque no hay ideas. Es reciclar exactamente al mismo sistema político corrupto, de repente con una carita nueva, pero las viejas mañas rodeándolo, con los mismos titiriteros y el otro cuate haciendo el bailecito que le están dando. Mi invitación es a que debatamos, porque en ese choque de ideas está el enriquecimiento de la población para que puedan escoger en base no a las canciones, sino a las soluciones. Y Alejandro, ya vamos casi terminando con esta agradable entrevista, pero queremos que nos compartas. En Gente de Cambio estamos convencidos de que estamos en un momento histórico de cambio. ¿Crees tú que estamos viviendo esto? Tenemos el mejor momento en los últimos 71 años. Este es el momento que deberíamos los guatemaltecos convertirlo en un parteaguas en la historia. El antes y el después. El antes en un sistema político corrupto que se ha mantenido por décadas y el después en un nuevo amanecer para los guatemaltecos en donde podamos, la sociedad, tener un papel más protagónico, en donde tengamos gobiernos de los que tengamos confianza y credibilidad. Este es el momento de depurar no solo la clase política. Aquí hay que depurar también al tradicionalmente corrupto desde la iniciativa privada. Aquí hay que también salir de aquel pseudolíder social o pseudolíderes sociales que se han aprovechado de las migajas que le caen de los políticos corruptos para mantener las organizaciones gremiales. O sea, aquí tenemos que aprovechar hoy la oportunidad de hacer de esta una Guatemala distinta de la que nos sintamos orgullosos y no temerosos. Pues muchas gracias, Alejandro, por tan buenos conceptos que nos ha dejado. La teleaudiencia va a estar muy contenta de oír que tenemos un futuro en Guatemala. Lo tenemos y el futuro está en nuestras manos. Este 6 de septiembre, atrevámonos a cambiar la historia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Pues muchas gracias, Alejandro, por tantos mensajes tan positivos y de oír todo eso bueno que queremos que pase en nuestro país. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con los pormenores del programa con Alejandro. Amigos, escuchamos la propuesta del doctor Alejandro Yamatei. Compártanos sus opiniones en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Gente de Cambio y en Twitter como Gente de Cambio TV. Los esperamos la próxima semana y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.